Bolívar primero en innovación educativa. Estamos en el desarrollo de este proyecto en el taller sobre evaluación basada en evidencias. Yo soy Dainer Maduro para hablarles sobre los conceptos referenciales de la evaluación. Siempre vamos a encontrar unos referentes conceptuales ligados a la educación. En este proceso que es dinámico, que es constante, que es permanente, vamos a encontrar que juega un papel fundamental elementos como el currículo, entendiendo el currículo como la organización de todas las actividades educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y los que tienen que ver con las técnicas didácticas. De allí parte todo este proceso para poder hablar de educación basada en evidencias. La evaluación, como un proceso complejo, dinámico, permanente, nos va a llevar a que en su aplicación realmente tengamos que hacer referencia a diferentes conceptos. Lógicamente, esos conceptos ligados a la educación. Uno de los conceptos más importantes es lo que tiene que ver con el currículo. De allí parte todo el proceso evaluativo. Miramos ese proceso evaluativo desde el currículo como el marco de organización de todas las actividades educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y de las técnicas educativas. De allí parte todo este proceso. Y cuando hablamos de la relación entre currículo y evaluación, es importante entonces tener en cuenta los componentes del currículo. Estos componentes son el primero, que tiene que ver con un componente didáctico, y el segundo, que tiene que ver con un componente pedagógico. Si hablamos del componente didáctico del currículo, nos vamos a encontrar con que la primera fase es la planeación, y esa planeación del currículo tiene que ver con el cuándo vamos a evaluar. Desde allí, desde la planeación se estructura, pero también tiene que ver con las estrategias, y las estrategias son las que nos indican el momento del cómo vamos a evaluar. Y hay un tercer momento en este componente didáctico que tiene que ver con los recursos, con qué recursos contamos para poder desarrollar el proceso evaluativo. Hagamos ahora un mayor énfasis en lo que tiene que ver con ese componente pedagógico y tiene que ver con los propósitos. ¿Qué es lo que realmente pretendemos cuando nosotros establecemos una planeación para evaluar? Y eso nos va a indicar un momento, el momento del para qué, justamente. Luego, en este ciclo que tiene que ver con lo didáctico, nos vamos a encontrar con la evaluación propiamente. Y dentro de ese concepto evaluativo vamos a mirar los logros que realmente queremos evaluar. Esos logros tendrán también unos indicadores de logro que nos mostrarán cómo se desarrolla este proceso. Y ya en el cierre de este componente pedagógico vamos a encontrar qué tipo de enseñanzas han quedado, y ese es el para qué. Ligados al currículo hay una serie de conceptos que también están ligados a la educación, y nosotros vamos a encontrar entonces que aparece el plan de estudios. Ese plan de estudios que tiene una serie de referentes que nos van a ir llevando a la manera como identificamos el nivel de competencia, esas competencias que se establecen en todas las áreas, de una manera muy específica. También vamos a encontrar de qué manera estos contenidos se articulan en la malla curricular. Una malla curricular que tiene una serie de elementos desde la planeación, en donde aparece un referente muy especial que es el de la evaluación. Ligados a todo este proceso se encuentran también los derechos básicos de aprendizaje. En los derechos básicos de aprendizaje vamos a encontrar que aparecen contenidos, aparecen competencias y ligados a ellos el proceso evaluativo. También aparecen los estándares. Hay estándares básicos de aprendizaje y hay unos estándares de competencias para cada una de las áreas. Como podemos notar, hay una complejidad desde la planeación en toda su estructura con el proceso evaluativo fundamentalmente basado en evidencia.